Hola, buenos días. Mi nombre es María Herreros de Tejada, soy responsable de cuentas en MCI, que es la empresa que organiza este foro, y quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a este segundo Association Day que organizamos. En esta edición nos hemos basado en las preguntas que realizamos y las conclusiones que realizamos en el Association Day 2013, que tuvo lugar el año pasado, en este mismo mes de enero. Este foro intenta ser un encuentro entre diferentes asociaciones de todo tipo, no solo médicas, profesionales, incluso culturales, etcétera, y poner en común una serie de prácticas, de buenas prácticas, de malas prácticas y preocupaciones, realmente preocupaciones que tienen esas asociaciones y poder crear un foro de debate. Para elaborar estas mesas redondas que van a tener lugar hoy, las ponencias, tenemos como base una encuesta que realizamos previamente para poder realizar un estudio de cuáles son las tendencias en las asociaciones, que es lo que presentaremos al final de la mañana. Esta jornada va a tener un formato de una primera ponencia que vamos a contar con Ricardo Burón, y seguidamente dos mesas redondas. Una sobre la mal palabra dicha membresía, que va a recoger más bien todo el tema de nuevas tecnologías en sociedades, así como el poder de la comunicación, como la importancia que tiene una buena comunicación para los asociados y para todos los miembros. Poco más, decir que toda la información de este informe y de la Association Day está recogida en nuestra página web, y que como una de las preocupaciones del año pasado fue las nuevas tecnologías, lo que hemos hecho este año es crear una aplicación móvil que se puede descargar desde la página web, también está con el código, que se puede descargar y para que sea también una nueva herramienta. Gracias, María, y gracias a MCI por invitarme y gracias a vosotros también por estar aquí. También me alegro en la introducción haber escuchado que este año es importante el tema de las nuevas tecnologías, porque el año pasado di yo la charla, así que me alegro mucho de que haya despertado suficiente interés. Vamos a hablar de un tema un poquito más tosco que las nuevas tecnologías, que es la planificación estratégica. Yo lo he asociado a las asociaciones científicas, que es donde tengo más experiencia en este momento. Y claro, lo primero que tengo que decir es que me dijeron, bueno, hablas sobre el plan estratégico. Un poco presentaros que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? El explícito, que es normalmente como un iceberg, que es un 20% al final de lo que se ve, es el conocimiento público, el que está documentado. Obviamente ese es fácil de replicar, es fácil de documentar y de compartir, y obviamente contribuye a la eficiencia. Pero claro, mucho más difícil es hablar del conocimiento implícito, ¿no? Que es el 80% del iceberg, de alguna manera, del conocimiento que no se ve. Es difícil de articular, es difícil de transferir, es difícil de robar, pero claro, genera gran ventaja competitiva, ¿no? Entonces me han obligado, me han encomendado más que obligar a hablar de un tema que, como digo, es difícil de transferir. En cualquier caso, las preguntas a las que quiero de alguna manera responder o poder responder es ¿qué es un plan estratégico? Porque me han comentado que podría haber gente que supiera mucho y gente que supiera poco de un plan estratégico. ¿Qué partes debe de contener un plan estratégico? ¿Cuándo debe de hacerse? ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es la colaboración externa, sí o no? ¿Y cómo controlar su ejecución? Y para terminar, pues terminaré con un resumen de lo que haya visto, con unas conclusiones, ¿no? Porque me parece importante al final resumir todos los conceptos, si es posible, en algo. Entonces, como digo, tengo una tarea ardua porque en 45 minutos me obligan a limitación de tiempo a dar algo que es conceptualmente complicado. En cualquier caso, voy a empezar por lo más simple, ¿no? Que es la definición de planificación. La definición de planificación es el conjunto de criterios de decisión y las propias decisiones elegidas y llevadas a cabo por la dirección de una organización para orientar de forma determinante y permanente las actividades y la configuración de una organización. Obviamente todo esto es muy teórico, entonces para ponerlo un poquito en los gráficos, lo que he querido plasmar es que hay tres tipos de planificación: la que es estratégica, que va normalmente de 3 a 5 años, la táctica, que es de 1 año, y la operativa, que es de menos de 1 año. En un dibujo significaría básicamente pasar de una situación actual a una situación deseada futura. Por lo tanto, para terminar o para concluir qué es un plan estratégico, sería un documento en el que los responsables de una organización reflejan cuál será la estrategia a seguir por su asociación en el medio plazo.
Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia entre 3 y 5 años, ¿vale? Es la primera definición que puedo daros. ¿Qué nos debe permitir un plan estratégico? Pues nos debe permitir 3 cosas. Saber cómo soy como organización y dónde estoy. Por lo tanto, es necesaria una fase de análisis. También tengo que saber a dónde quiero llegar y cómo me gustaría ser. Esa es la visión de futuro. Y tengo que elegir el camino para llegar a donde quiero y cómo quiero, que es la hoja de ruta en realidad. He tratado de plasmaros en estos 2 gráficos de aquí un poquito cuál es el pensamiento estratégico o las diferencias entre el pensamiento estratégico y el pensamiento operativo. El pensamiento operativo es corto plazo, inmediato, es concreto, es específico, es de hacer, actuar, es de resolver el problema existente, es la rutina y la puesta en marcha del día a día, es la eficiencia, es con las manos en la masa, es la perspectiva de la trinchera, ¿no?, que se dice desde una perspectiva de guerra. Desde un punto de vista estratégico, no sé si lo sabéis, pero vamos, los planes estratégicos y el marketing en general vienen se estudiaron primero en las escuelas de guerra, por eso tanto Sun Tzu como von Clausewitz son los 2 primeros referentes que hay acerca de los libros del arte de la guerra, entre comillas, y de ahí nace todo el marketing, en cierta forma, porque refleja un espíritu competitivo, en realidad. Por eso, si utilizo el lenguaje de guerra, me tenéis que perdonar, porque no se trata de ser belicoso, sino básicamente de hacer referencias históricas. A nivel estratégico, pues estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de temas conceptuales, de temas abstractos, estamos hablando de reflexionar, estamos hablando de aprender los unos de los otros, estamos hablando de identificar claves y oportunidades, de buscar nuevos campos, de la efectividad, del distanciamiento, de la perspectiva panorámica. Obviamente eso refleja 2 estilos de gestión que los tenéis ahí, tampoco voy a entrar mucho más en ellos. ¿Qué partes debe contener un plan estratégico? Bueno, yo he tratado de plasmaros 6 fases, ¿no? La primera es el diagnóstico de situación inicial, la segunda es la definición de la misión, visión y valores de la organización, la tercera sería la formulación estratégica y he remarcado un poquito ahí lo que es la misión, visión, valores y la formulación estratégica porque habitualmente, en general, es lo que me encuentro, es decir, no, yo tengo un plan estratégico, normalmente los planes estratégicos se quedan ahí, sin embargo, no se hacen correctos diagnósticos de situación en la mayoría de los casos porque te los hacen empresas externas, te los hace casi todo el mundo te dice, oye, yo te hago un plan estratégico. Coño, ¿cómo vas a hacer un plan estratégico si no sabes cuál es mi situación? ¿No? Lo primero. Y después, se quedan en algo muy conceptual, que es estas partes que os estoy comentando. Sin embargo, se olvidan de que hace falta una planificación operativa, una evaluación de resultados y una reformulación estratégica, ¿de acuerdo? Serían los 6 pasos. Por entrar un poco rápidamente a qué es cada uno de ellos, pues el diagnóstico de situación, yo entiendo que para una sociedad, por ejemplo, esto es un diagnóstico, los puntos claves que refleja una sociedad médica, tiene que tener una perspectiva externa y una perspectiva interna, y por lo tanto tenemos que tocar aspectos de la estrategia, de la cultura y de los servicios, de la organización y de las operaciones. Los tenéis aquí un poco reflejados, por temas de tiempo no voy a entrar uno por uno, pero simplemente es para que veáis un poquito que es que hay que entrar a conocer no lo que dicen 4, 5 o 10 personas de nuestra organización, sino hacer encuestas a todos nuestros socios o a todos nuestros stakeholders incluso, desde una perspectiva interna y externa sobre lo que opinan de cada uno de estos puntos. Para eso hay que desarrollar algún tipo de encuesta relacionado con cada uno de estos temas. En cuanto a la misión, visión y valores, están muy relacionados con la posición actual y la posición deseada. Es decir, la misión lo que constituye es una definición precisa de lo que una compañía es. Por lo tanto, describe su negocio, el negocio en el que se encuentra, y busca la razón de la existencia de la organización en la función social que desarrolla. Y para llegar a la posición deseada se elabora el plan estratégico, por lo tanto, cuando llegamos a la posición deseada es la visión, define lo que la compañía desea llegar a ser, ¿no? Para eso también se consigue a través de unos valores, por lo tanto esos valores describen los principios que guiarán las acciones que constituyen la plasmación de los valores fundamentales de la mayoría de las personas que conforman la organización. Espero que con el cuadro podáis entender no tanto la definición, sino lo que tratan de explicar cada uno de ellos, ¿no? La formulación estratégica. La formulación estratégica empieza con la matriz DAFO. La matriz DAFO, que es de debilidades, amenazas, oportunidades y debilidades, trata de explicar lo bueno del entorno y del interior a través de las oportunidades y las fortalezas y lo malo del entorno y del interior a través de las amenazas y de las debilidades, ¿de acuerdo? A partir de ahí se desarrollan
Formulaciones estratégicas, que bueno, pues esas estrategias, si son de amenazas a debilidades, son de supervivencia, si son de amenazas a fortalezas, son defensivas, si son de fortalezas a oportunidades, son ofensivas, y si son de oportunidades a debilidades, o al contrario, son de reorientación. En siguiente lugar, lo que se trata es de identificar quiénes son. Parece sencillo esto de quiénes son nuestros stakeholders, ¿no? Muchas veces hablamos de quiénes son nuestros stakeholders. Bueno, pues lo primero que hay que saber es qué es un grupo de interés o qué es un stakeholder, porque todo el mundo habla de stakeholders, pero bueno, hay diferentes visiones. No voy a entrar en cada una de ellas, pero simplemente es para que veáis que hay la visión del diccionario, que puede ser una interesante, es uno que tiene una parte o un interés en una empresa. Desde un punto de vista de responsabilidad social corporativa, serían unas personas o grupos de personas que se ven afectados o podrían verse afectados por las operaciones de una empresa. Y desde el punto de vista de una empresa directamente o de un organismo, una asociación, serían colectivos o entidades que están o pueden estar afectados por los servicios o actividades de una empresa y aquellas cuyas opiniones o decisiones afectan a los resultados económicos o reputación de la organización. A partir de que sabemos ya qué es o hemos definido para nosotros, para nuestra organización, qué significa un grupo de interés, lo que hacemos es dividirlos, ¿no? Dividirlos, segmentarlos en contextuales, contractuales, consistenciales, y después lo que se trata de hacer es una matriz de influencia y de impacto, es decir, que de todos esos grupos, como podéis ver aquí, por ejemplo, esto sería el impacto que tienen los grupos de interés en nuestra organización, y esta es la influencia que tendrían esos grupos de interés en nuestra organización. Por lo tanto, se trata de identificarlos, segmentarlos y luego priorizarlos. Una vez que ya sabemos todas estas cosas, se trata de definir unos ejes estratégicos. En este caso he puesto los de nuestra sociedad, la sociedad que dirijo. Bueno, estos veis que un poco son pues nuestros ejes. Y luego tenemos dos lemas que asociamos a los ejes, ¿no? Que es lo que no se comunica no existe y lo que no se mide no existe. Que hay mucha tendencia en las asociaciones ni a comunicar o no a comunicar bien y a no medir prácticamente nada. A partir de que tengo unos ejes estratégicos y que desarrollo unos objetivos operativos, pues trataré una estructura fundamental. Esta es la nuestra, pero es a modo de ejemplo. Tampoco quiero ilustrar nada, simplemente es en función de nuestros ejes estratégicos, pues hemos dividido nuestra asociación. En este caso, tanto la sociedad como la fundación comparten una estructura común y lo que tenemos son una serie de comités acorde con los ejes estratégicos que tenemos. Una vez que tenemos la reformulación estratégica terminada, lo que se trataría es de la planificación operativa. Entonces, en cada eje estratégico debe haber objetivos estratégicos a los que debemos ponerles objetivos operativos. Esos objetivos operativos, que ya serían entrando en el corto plazo, deberían de ser 4 o 5 por cada objetivo estratégico, deberían de estar periodificados, de tantos en el año 1, tantos en el año 2, tantos en el año 3, porque no se puede, normalmente los recursos son limitados y por lo tanto en el corto plazo lo que tenemos que hacer es priorizar dentro de los objetivos operativos cuáles son más urgentes. Y luego deben de ser cuantificados, es decir, que tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables y tienen que ser diseñados con un responsable, ¿de acuerdo? Y que supongan un reto, obviamente. Por último, se trata de evaluar los resultados, antepenúltimo, perdón, evaluar los resultados. Entonces, los organismos de dirección de la asociación o de la organización correspondiente deben de realizar cada medio año una evaluación de resultados en base al seguimiento operativo, en base a los análisis de desviaciones que sean causas, para saber si son causas internas o si son causas externas. Entonces, en este caso, trato de mostraros a través de un gráfico que uno puede tener una definición estratégica estupenda, esto es lo ideal, ¿vale? Una definición estratégica estupenda y que también sea operativamente competente. Si estamos en la parte de abajo, que no tenemos ni estrategia ni operativa, pues tenemos una indefinición estratégica y una incapacidad operativa. Si estamos en esta parte de arriba de la capacidad operativa, tendremos una indefinición estratégica, pero seremos operativamente competentes. Y si estamos en esta parte de abajo, tendremos una definición estratégica correcta, pero tendremos una incapacidad operativa. Con lo cual, como veis, la única forma de que un plan sea realmente eficaz tiene que ser a través de una capacidad operativa alta. Por lo tanto, de nada sirve tener un plan estratégico estupendo si no somos capaces de llevarlo a la práctica.
Y por último, hay que hacer una reformulación estratégica. Esto, obviamente, es, en teoría debe realizarse anualmente, en teoría, según los libros. Pero, sin embargo, bueno, según esa teoría, es primero necesario redefinir los objetivos operativos, luego los objetivos estratégicos, y solo si hace falta, esto es un poco como la Constitución, ¿no?, que nunca se cambia, pues se redefine en las líneas estratégicas, si es necesario solamente. En la práctica, normalmente se reformulan los planes estratégicos de 3 a 5 años. También desde un punto de vista gráfico, se trataría, pues, como habéis visto, por lo tanto, sería la misión, la visión, los valores, luego la parte estratégica de las políticas y llegarlo a objetivos, ¿no? Esa es la visión de conjunto de un plan estratégico. Pero si lo pasamos a la parte operativa, sería, una vez que tenemos la estrategia, hay que establecer prioridades, como os decía antes. A partir de ahí hay que designar recursos, qué talento, qué procesos hay que realizar en la organización. Se determinan las acciones y se obtienen resultados. Eso sería pasar ya de la estrategia al resultado. Bueno, una vez que hemos visto qué es un plan y qué partes tiene, bueno, pues una de las preguntas que hay que hacerse es ¿cuándo debe hacerse? Bueno, pues la verdad, me era difícil comentar esta pregunta, pero una de las cosas que quería transmitir es, si no sabemos a dónde nos dirigimos, no nos hace falta una brújula. Ahora, si ya sabemos dónde queremos ir, y sobre todo lo estamos haciendo por una búsqueda de captura de oportunidades, porque un plan permite la gestión de riesgos, permite cumplimiento, pero también permite, sobre todo, la captura de oportunidades, ¿no? ¿Y qué es la captura de oportunidades? Es diseñar o desarrollar ventajas competitivas. Por lo tanto, se trata, a través del plan, de definir una posición diferencial capaz de crear una ventaja competitiva. Entonces, yo, cuando he tenido que responder a esta pregunta, lo he puesto en un azul más intenso en ese sentido. Diría que se debe realizar un plan estratégico cuando una organización sienta que no sabe a ciencia cierta dónde va y quiere definir una posición preferencial para crear valor añadido en torno a ella. Es la forma, quizás poco práctica, pero realmente teórica de poder transmitir cuándo se debe hacer. Otra forma también podría ser en una situación de cambio. La planificación y la dirección estratégicas obviamente ofrecen la posibilidad de diseñar y alcanzar un futuro deseado a través de un camino preconcebido. Pero ojo, porque si nosotros no lo llevamos a cabo o no lo pensamos, de lo contrario serán otros los que nos dicten nuestro futuro. Por lo tanto, decidirán por nosotros el camino a seguir, ¿no? Lo estamos viendo en el país en un momento determinado. Si no tenemos un plan estratégico, son otros, son las circunstancias económicas, son otros líderes los que están mandando por nosotros por dónde tenemos que ir. Diréis, bueno, pues, joder, ¿qué necesidad tiene una asociación? Bueno, pues he querido plasmaros quién hace o para quién vale la planificación estratégica. En el mundo sanitario público, los gobiernos tienen planes estratégicos, las consejerías, los servicios de salud, los hospitales, los institutos, los servicios, incluso las unidades tienen. No sé si lo tienen bien o lo tienen mal, pero lo tienen. En el mundo sanitario privado, pues no cabe duda que las redes asistenciales, los hospitales, las clínicas, las aseguradoras, quizás me haya faltado poner aquí la industria farmacéutica y también las sociedades científicas debemos de tenerlo. De hecho, a mí me consta que lo tienen algunas o bastantes. ¿Cómo se implementa? Bueno, pues lo primero sería elaborar la formulación estratégica, como os he dicho antes, con todos estos planes o con todas estas partes. Pero antes de entrar en cómo, he querido pararme un momento en cuáles son los fallos más frecuentes de la formulación estratégica. Normalmente no se involucra a las personas adecuadas, no se vincula la planificación estratégica con la financiera, hay una parálisis por el análisis, es bastante común, empezamos a analizar, especialmente en las sociedades médicas, por lo menos, que es donde el ámbito de actuación en el que me muevo, se empiezan a analizar y venga, y pim, pam, y pim, pam. Pero muchas veces que no se llega nunca a una conclusión. O sea, yo he tenido el caso de un día estar 10 personas toda una mañana discutiendo un punto. Entonces, claro, es que es imposible poder avanzar, pero entonces tenemos que ser capaces de tener todos los datos y de tal manera que no tengamos una parálisis por el análisis. No atacar las cuestiones críticas y fundamentales, obviamente esto es crítico, es decir, hay que saber identificar cuáles son estas cuestiones críticas y fundamentales. Hay que pensar que los objetivos, una vez establecidos, se cumplen solos, no es cierto.
Entonces, este es uno de los fallos comunes. Bueno, ya tengo el plan, ¿cómo se cumplen? No llegar a consensos, esto es muy importante en una asociación, no es lo que diga el presidente, no es lo que diga la junta directiva, hay que sumar un montón de gente y obviamente llegar a consensos, ¿vale? Porque al final necesitamos que esas personas o ese plan sea de alguna manera heredado, no solamente por una junta directiva o por un presidente, sino a lo largo del tiempo, por otros futuros que van a venir. Entonces la gente se tiene que sentir identificada con el plan. Y luego que los planes sean muy rígidos, a veces castrantes, que no dejan espacio para la creatividad. Y esto es muy importante también. Entonces, otra de las preguntas es, antes de decir cómo, es ¿quién es el responsable de realizar el plan estratégico? Pues yo creo, en mi opinión, el planificar es la tarea principal de la junta directiva. Es para lo que la han elegido y es lo indelegable de la junta directiva. Muchas veces tenemos tendencia, y por eso he puesto aquí a Superman, a pensar que es que el presidente va a hacer todo. Y el presidente, bueno, pues su función principal es representar al colectivo, es impulsar la formación continuada en una asociación médica, por lo menos, es defender los intereses de la sociedad y de sus miembros, es favorecer la innovación y difundir el nuevo conocimiento, seleccionar al gerente, en su caso, generar recursos y utilizarlos adecuadamente y comunicar. Pero no tiene por qué tener, ya son suficientes tareas, no tiene muchas veces por qué tener también además la capacidad de poder establecer ese plan estratégico. Y lo mismo pasa un poco con la junta directiva, o sea, la junta directiva tiene que realizar la misión, la planificación, la formulación de políticas, el reclutamiento de otros vocales, consecución de fondos, etc. Pero la parte más importante es planificar, y la junta que no planifica, aquí estaba puesto, yo tenía puesto prevarica, pero me parecía un poco fuerte ponerlo en un foro como esto, pero entonces he puesto divaga, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Ya centrándome un poquito más, ¿cuáles serían las acciones ejecutivas básicas para poner en marcha una estrategia o un plan estratégico en una sociedad científica? Pues lo primero que hay que tratar es la parte financiera, ¿no? La eficiencia fiscal y la adecuación legal y administrativa. En mi experiencia, además de realizar o de haber ayudado o contribuido a realizar el plan estratégico de la sociedad, pues he hecho ya de varias sociedades a través de mi empresa de consultoría. Y lo primero es adecuar la estructura legal de esas sociedades. Muchas de ellas tienen sociedades y fundaciones que funcionan por separado, cuando tienen que ser un grupo. Y las fundaciones asociadas a las sociedades científicas, obviamente, tienen que ser parte de ellas, no pueden funcionar de forma independiente. Entonces hay que trabajar la parte de eficiencia fiscal, la adecuación legal y administrativa. Hay que conocer al socio, ¿vale? Que es algo que tampoco se hace mucho en las sociedades. Hay que tener un plan de comunicación interno, hay que fortalecer las relaciones con la industria. No vale eso de que, bueno, me lo lleva una OPC, lo llevan 3 personas, que son 3 médicos, no sé, quién sea, una editorial, no, los tenemos que llevar nosotros. Hay que establecer un plan de comunicación externo, hay que tener un plan de relaciones institucionales, hay que tener un plan de formación, hay que tener un plan de investigación y hay que orientarse hacia la población a través de políticas de responsabilidad social corporativa o a través de fundaciones. Colaboraciones externas, ¿sí o no? Bueno, aquí mis amigos de MCI tienen mucho que decir. Bueno, lo primero que he querido es decir que lo primero que hay que hacer es realizar un análisis de situación, y ese análisis de situación se realiza conjuntamente entre la presidencia, la junta directiva y otras personas relevantes, como he dicho antes. Entonces, ahí se traza un plan estratégico, hay que abordar un plan de ejecución de dicho plan y hay que vincularlo a un plan financiero. Y habitualmente lo que nos encontramos es que las sociedades científicas o no tienen plan estratégico definido, no hablo de las grandes, pero hablo en general, o si lo tienen, se lo ha realizado normalmente una OPC, una agencia de comunicación o cualquier otra empresa externa, cuando en realidad no tienen los intereses, no conocen realmente muchas veces los intereses reales de una sociedad médica, ya que si no, sabrían perfectamente que un plan estratégico por sí solo no es más que una idea y que, por lo tanto, para que tenga éxito es tan importante el plan como la ejecución del mismo. Yo cuando llegué a la sociedad me encontraba con agencias de comunicación que todas llegaban y toma, te he traído el plan de estratégico de tu sociedad. Coño, si no has tenido ni una entrevista conmigo. No, pero es que yo ya conozco los digestivos desde hace mucho tiempo. Ya, bueno, ¿qué digestivos?
¿qué conoces de la sociedad? ¿Cuáles son? No sé, o sea, yo desde el principio decía, pero ¿esto cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que una gente me traiga, y traían a ciertas cosas con cierto sentido, pero no era un plan estratégico? Un plan estratégico es mucho más profundo que lo que me trae una empresa externa, que no conoce cómo funcionan los entresijos de una asociación y los intereses que tiene una asociación, intereses estratégicos. Por tanto, para responder a esta pregunta, en caso de no tener conocimiento suficiente internamente, o simplemente a veces es necesario, porque las asociaciones son complejas y es necesario tener un tercero que permita objetivizar el proceso, la colaboración externa por supuesto que es válida, pero siempre que sea complementaria al conocimiento interno para llegar a consensos y que garantice una continuidad. Es decir, no es toma el plan, no. Es que ya os he comentado antes, hay que tener un plan operativo, hay que tener una reformulación, hay que tener un seguimiento, y eso es mucho más allá que el plan. Yo os he puesto un poco aquí simplemente cuáles serían los pasos con los que yo abordo normalmente un proyecto de planes estratégicos cuando me requieren, sociedades grandes que me requieren, oye, que nos gustaría que nos hicieras o que nos ayudaras a hacer el plan estratégico. Como veis, yo no hago el plan estratégico lo hacen ellos. Yo lo único que hago son marcar los diferentes pasos que hay que hacer y, como veis, está completamente marcado de reuniones, porque yo no quiero marcar, directamente son ellos los que tienen conocimiento. Yo lo que hago es hacer las preguntas para que ellos lleguen a consensos en esas reuniones y me transmitan cuál es el conocimiento. Y lo primero que hacemos es identificar el grupo de trabajo, que siempre digo que tiene que ser más allá de la junta directiva, es decir, no solamente tiene que ser la junta directiva, sino otras personas, otros key opinion leaders que no están en la junta directiva, pero es importante que estén. Hay que hacer unas definiciones básicas, como es cuáles son, llegar a consenso en la misión, la visión, los valores, identificar los stakeholders, priorizarlos, el entorno, ¿quién es el entorno? Hay que hacer un análisis de ese entorno, hay que crear una matriz DAFO, que es generalmente lo que todos conocemos de un plan estratégico. Hay que identificar los ejes y las líneas estratégicas. Después hay que realizar un plan operativo y, por último, hay que poner un plan financiero detrás. ¿Cómo podemos controlar la ejecución? Bueno, pues en esto lo primero que quería era introducir qué es la gestión, ¿no? ¿En qué consiste la gestión? La gestión se ocupa de la complejidad, es decir, pues he puesto ahí simplemente por temas de espacio, contratos, pero bueno, podría ser pues recursos humanos, finanzas, muchísimas cosas, ¿no? Da respuestas a la aparición de grandes organizaciones. Sin una buena gestión normalmente hay una tendencia al caos. Lo que hace la gestión es aportar orden, coherencia en el tiempo, estructura la organización y mejora la comunicación. No me ha entrado aquí por la imagen, perdonadme. Mejora la eficiencia fiscal y aporta ideas de nuevo negocio. Entonces, he escogido un artículo de Kurtz en el año 94 que se llamaba New Leadership in Healthcare Management, y lo que trataba era la diferencia entre los médicos y los gestores. Entonces, normalmente, digo médicos porque nuestra asociación es médica en este caso, ¿de acuerdo? Los médicos están orientados a la acción. Normalmente hacen interacciones de uno en uno. Son reactivos, no son proactivos. Requieren gratificaciones retardadas. Son decisores. Repito que esto no lo he puesto yo, esto es del estudio, O sea, esto simplemente he recogido datos de un estudio, además de un estudio que está publicado. Valoran autonomía, son independientes, son abogados de los pacientes y están identificados con la profesión. Sin embargo, los gestores están orientados a la planificación y el diseño, tienen interacciones múltiples, son proactivos, aceptan gratificaciones retardadas, son delegadores, valoran la colaboración, son participativos, son abogados de la organización y están identificados con la organización. Como veis, son dos perfiles distintos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un médico accede, en este caso, a la presidencia o dentro de una junta directiva, para empezar tiene conflictos. ¿Por qué? Tiene conflictos entre sus normas y valores de los profesionales, que por un lado está él mismo y son sus propios socios, y por otro lado tienen lo que son los requerimientos y las demandas organizativas, y por lo tanto hay lealtades contrapuestas, que en muchos momentos hacen difícil la toma de decisión por parte de ellos. Entonces, bueno, voy a tratar de responder a la pregunta de cómo controlar la ejecución. Una vez que tenemos la planificación operativa y que tenemos una evaluación de resultados,
Yo creo que es la Junta Directiva la que debe establecer los ejes estratégicos del plan, los objetivos estratégicos y anualmente determinar los objetivos operativos. Y luego yo creo, y esto es una sugerencia que yo hago normalmente, es que se hace necesaria la ayuda de un directivo profesional, bien sea interno, bien sea externo, bien sea a tiempo parcial, etcétera, ¿no? Cualquier otra fórmula, no siempre tiene que ser la de la contratación, depende del volumen que tenga una asociación, incluso podría ser, pues, varias asociaciones se juntan al final en materia de gestión para tener un mismo gestor en un momento determinado, para que vele por la gestión necesaria para llevar a cabo los objetivos operativos. Yo creo que esto es fundamental. ¿Y por qué creo que es fundamental? Porque no podemos esperar de nuestros líderes en la organización, en este caso vamos a poner un Superman, que un médico sea Superman, ¿no? Digo un médico como cualquier otro de los líderes en una asociación de pacientes o lo que sea, en general. ¿Por qué? Porque tienen que ser, normalmente acceden a esos cargos por la gestión del entorno político, pero luego hay que tener capacidades de gestión estratégica que se mezclan con lo político y también hay que tener capacidades de gestión operativos que ya se mezclan con lo político y con lo estratégico. Y que nosotros, por eso marco aquí una D, pienso, personalmente esto es una opinión, que tiene que estar apoyado por algún tipo de directivo de conocimiento externo. Conclusiones. No sé, espero haber en el tiempo que me habéis dado, que se ha ido bastante rápido, lo siento en ese sentido. Por terminar y por resumir un poco, un plan estratégico, por lo tanto, es un documento en el que los responsables de una organización reflejan cuál será la estrategia a seguir por su asociación en el medio plazo, de 3 a 5 años. Debe tener como partes incluidas aquellas que se consideran necesarias para saber cómo soy como organización y dónde estoy, a través del análisis. Debemos de saber a dónde quiero llegar y cómo me gustaría ser, a través de la visión de futuro. Debemos de elegir el camino para llegar a dónde quiero y cómo quiero, a través de la hoja de ruta. ¿Cuándo? Pues debe realizarse un plan estratégico cuando una organización sienta que no sabe a ciencia cierta dónde va y quiere quiere definir una posición preferencial para crear valor añadido en torno a ella. ¿Cómo? Creando una estructura acorde a la definición de los ejes estratégicos y de sus objetivos estratégicos acordados por Junta Directiva. En el caso de no tener conocimiento del proceso suficiente interno, o simplemente querer un tercero para objetivizar el proceso, la colaboración externa puede ser válida, ¿vale? Siempre que sea complementaria al conocimiento interno para llegar a consenso y garantice la continuidad, y, si fuera necesario, se debe evaluar la conveniencia de seleccionar un directivo profesional y controlar la ejecución del plan. Estas, a grandes rasgos, serían mis conclusiones. Y bueno, nada más, solo terminar dando las gracias y espero no haberos aburrido porque era un tema un poco tosco. Cuando me lo comentaron y me lo propusieron, me pareció un tema tosco para empezar una mañana, para empezar de un viernes. Y en segundo lugar, pues difícil de explicar en 45 minutos, pero como dije antes, es un conocimiento difícil de transferir. Pero bueno, espero haber sido capaz de introduciros las suficientes variables y los suficientes elementos como para que hayáis podido conocer un poco más acerca de los planes estratégicos. Nada más, daros las gracias y si hay alguna pregunta, pues encantado. ¿Nada? Estratégicos con la lógica electoral de las sociedades científicas, en las que muchas veces se renuevan cargos y se renuevan juntas directivas, por ejemplo, vinculadas a conferencias bianuales. ¿Cuál es la mejor receta para conseguir que exista cierta planificación estratégica y se mantenga con la visión personalista y los planes de juntas directivas que queda establecido que se renueven cada 2 años? Bueno, es que yo creo que eso es una parte, en sí mismo es parte del plan estratégico, porque ya es un problema, es una debilidad de las sociedades científicas, entonces, o de algunas de ellas. En nuestro caso, por ejemplo, en la Sociedad de Patología Digestiva tuvimos que cambiar los estatutos. A raíz de la planificación nos dimos cuenta, efectivamente, de que, bueno, pues eso iba
se cambiaban en bloque, además, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, hicimos un análisis. Como he dicho, se tiene que hacer ese análisis no solo con gente de la Junta Directiva, sino con otras personas que fuera de la Junta Directiva, pero que sean personas relevantes dentro de la organización. Entonces, se analiza este problema y se aborda. ¿Cómo lo hemos abordado en nuestro caso en concreto y cómo se llegó a consenso? Porque no existe una fórmula, la fórmula es la que sea necesaria para cada asociación. En nuestro caso lo que hacemos es que adelantamos las elecciones un año a la toma de decisión y entran dentro de la Junta Directiva un presidente electo y varias personas de su junta también dentro de lo que como vocales, de tal manera que lo que estamos haciendo son transiciones de que esas personas tienen ya cargos dentro de la Junta, aunque no tengan, bueno, algunos tienen voto y otros no, en nuestro caso se decidió así, pero de esa manera lo que se hace es que se genera una continuidad dentro de la organización. Pero yo creo que eso ya forma parte del análisis DAFO en ese sentido, decir, oye, esto es una debilidad, porque es interno y es una debilidad, por lo tanto la tengo que acometer. No sé si he respondido claramente a tu pregunta. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.